Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con, con el inicio de la unidad número 4. Esta unidad número 4 que tiene que ver con termodinámica. De una vez lo voy a presentar. Pero aquí. Para iniciar, vamos a hablar de lo que es temperatura. Bien, entonces, lo primero es que los materiales, los líquidos, los gases, los cuerpos, están formados por moléculas, ¿verdad? Las moléculas en los cuerpos sólidos están más concentradas, están más pegadas. Y en los cuerpos líquidos y en los cuerpos gaseosos están más separadas. En los gaseosos están más. Entonces, las moléculas en los cuerpos sólidos lo que hacen es que vibran. Y en los cuerpos líquidos y en los cuerpos gaseosos, aparte de vibrar, rotan o se mueven para todos lados. Entonces, estas vibraciones, estos movimientos, crean un cambio de energía dentro del cuerpo. Cinética, porque recuerden que los cuerpos, cuando se mueven, la energía cinética aparece por el asunto del movimiento, porque la energía cinética es una energía que aparece con la velocidad. Y aparte de eso, también aparece la energía potencial, porque así mismo como se mueven y vibran, así mismo tienen alturas y profundidades. Entonces, podemos hablar aquí de dos cosas. Una, de la suma de todas las energías internas de los cuerpos. Y esta suma de todas las energías es lo que nosotros llamamos energía interna o térmica. ¿Qué ocurre? Que los cuerpos calientes tienen energía interna o térmica porque los cuerpos calientes generan una cantidad de energía dentro por el asunto de la energía cinética y la energía potencial de los cuerpos. Los cuerpos que son fríos también tienen energía interna. Lo que ocurre con los cuerpos fríos es que el movimiento es más lento de las partículas. Y por eso es que la energía interna posiblemente sea menor que esta energía que está aquí. Pero el promedio de la energía cinética en los cuerpos es lo que da la temperatura. O sea, la energía térmica es la suma de todas las energías que están ocurriendo en el cuerpo. Y la temperatura es el promedio de la energía cinética. ¿Por qué aquí hay mayor temperatura aquí? Porque las partículas en el cuerpo caliente se están moviendo más rápido. Significa que la energía cinética es mayor. ¿Por qué aquí la temperatura es menor? Porque las partículas se están moviendo más lento. Y por eso es que la energía cinética aquí es menor. El promedio de la energía cinética es menor. Entonces, de ahí es la diferencia entre energía térmica y temperatura. La energía térmica es la suma de todas las energías. La temperatura es el promedio de la energía cinética. También cuando nosotros corremos, hacemos ejercicio, sentimos nuestro cuerpo caliente. Eso es porque las moléculas de nuestro cuerpo se están moviendo más rápido y por eso es que genera mayor temperatura y por ende también mayor energía térmica dentro de nosotros, porque las partículas se están moviendo más rápido. Significa que la energía está aumentando. Si yo me detengo y descanso,
la temperatura vuelve a su normalidad, porque la energía cinética, las moléculas ahora se vuelven más lentas porque ya yo no estoy corriendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre con los cuerpos. Ahora, otro ejemplo de esto, para diferenciar lo que es la temperatura y la energía interna, es lo siguiente. Yo tengo aquí 2 envases de agua con la misma cantidad. Lo único es que aquí el agua está caliente y aquí está fría. Las moléculas son estas. Vamos a suponer que sean estas. Como tiene igual cantidad de agua, eso significa que tiene igual cantidad de moléculas. Eso significa que tiene igual cantidad de moléculas. Significa que la energía potencial es igual en las dos. Porque estas moléculas que están aquí arriba tienen la misma cantidad que están aquí abajo, aquí arriba. Y estas que están aquí abajo tienen la misma que están de aquí abajo. O sea, la energía potencial es la misma en la dos. Pero la energía cinética en la primera es mayor. ¿Por qué? Porque la temperatura aquí es mayor que la temperatura aquí. Porque esta está caliente. Las moléculas se están moviendo más rápido. Recuerden la temperatura. Mientras mayor temperatura, mayor movimiento de las moléculas. Entonces, aquí podemos decir que la energía interna o energía térmica aquí es mayor que aquí. Aquí podemos decir que es mayor porque esta energía es mayor que esta y estas dos son iguales. Por ende, esta energía térmica tiene que ser mayor aquí. Entonces, la energía térmica aquí es mayor que aquí. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos aquí abajo 2 envases de agua. Uno con mayor cantidad que otra. Y la temperatura son la misma. ¿Qué significa que la temperatura es la misma? Que la energía cinética de las dos, el promedio, son el mismo. Son el mismo. Ahora, aquí hay más partículas que aquí. Hay más partículas. Significa que la energía potencial aquí es mayor que aquí. ¿Es mayor? Entonces, si yo hago la comparación, la energía térmica aquí es mayor que la otra. Significa que aquí que hay más cantidad de agua, de líquido, la energía térmica es mayor. ¿Por qué? Porque la energía potencial es mayor. Y además hay más moléculas. La energía cinética, en un sentido, cuando ustedes la sumen, va a ser mayor. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta el asunto de la diferencia entre energía, entre temperatura y energía. La energía interna o la energía térmica es la suma de todas las energías que están ocurriendo dentro de ese líquido. Y la temperatura es el promedio de energía cinética que tienen las moléculas en ese líquido. O sea que es diferente. Es diferente. Muy bien. Voy para abajo. Ok. Saben que los termómetros sirven para medir la temperatura. O sea que el termómetro lo que hace es que mide el promedio de energía cinética que tienen las moléculas. Podemos tener termómetros líquidos, que esos son los termómetros de mercurio que nosotros conocemos. El mercurio es un material que es muy sensible a la temperatura, por eso se utiliza para los termómetros. También tenemos otros termómetros que son los de resistencia, que son termómetros eléctricos, los termómetros electrónicos. Los termómetros electrónicos son los termómetros de resistencia. Y hay otros que se llaman pirómetros, que son termómetros de alta temperatura, o sea, son termómetros que miden temperatura grandísima. Eso se utiliza más en la parte industrial, en las calderas, en esas plantas eléctricas y esas cosas. Se utilizan los pirómetros. Ok.
Voy a seguir. Ok, las escalas de temperatura, nosotros conocemos esas escalas de temperatura, generalmente esta, la Celsius. La escala de Celsius es una escala que utilizamos aquí en el país. La escala en otros países. La escala Fahrenheit es la escala que se utiliza mucho en Estados Unidos. Y la escala Kelvin es una escala que se utiliza más en las máquinas industriales porque la escala Kelvin es una escala que utiliza números grandes. Utiliza números grandes. Y la Celsius es la que utiliza los números más pequeños. La Fahrenheit es la que utiliza los números un poquito más grandes que los Celsius. Pero estas son unidades de medida. Las unidades de medida de la temperatura. Temperatura en Celsius, en Fahrenheit y en Kelvin. Entonces, como son unidades de temperatura, podemos hablar de conversión. ¿Se acuerdan? En velocidad tenemos la unidad metros sobre segundo y kilómetros sobre hora, donde nosotros podemos convertir de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Aquí igual. Aquí yo puedo convertir de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. De Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, o de Fahrenheit a Kelvin y de Kelvin a Fahrenheit también. O sea que podemos hacer la conversión. Lo hacemos generalmente porque, vamos a suponer, en Estados Unidos la temperatura es de 85 grados Fahrenheit. Y yo quiero saber cuánto equivale eso a Celsius, porque aquí en el país trabajamos con Celsius. Entonces, para eso, ustedes lo que tienen que hacer es utilizar esta formulita que está aquí. Poner 5 sobre 9 y aquí adentro poner 85 menos 32. Entonces, 85 menos 32 da 53. Ahí ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar el 53 por 5 y dividirlo entre 9. Eso da 29.4. O sea que esa es la temperatura que equivale a 85 grados Fahrenheit. Esto está en Celsius. ¿Está bien? Entonces ahí nosotros podemos convertir de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin. ¿Qué ocurre con el Kelvin? El Kelvin, como le digo, es una temperatura que utiliza números grandes. Usa un ejemplo. Si nosotros tenemos una temperatura de 34 grados Celsius y yo quiero verla en Kelvin, utilizo esta formulita. Kelvin igual a 34 más, bueno, le voy a quitar esto. 34 más 273, que eso da 307 grados Kelvin. Significa que ese es el equivalente a 34 grados Celsius, ¿verdad? Porque el Kelvin utiliza números más grandes, ¿verdad? Números más grandes. Entonces, eso es así. Ahí se dan cuenta que, bueno, nosotros cuando vayamos a ejercicio generalmente, vamos a trabajar con calculadoras que conviertan, porque también en internet hay calculadoras que convierten de un grado a otro y es más fácil. Si no encontramos, que es muy difícil encontrar porque sé que hay, podemos utilizar las formulitas. Pero creo que vamos a utilizar calculadora porque esto de la conversión es algo muy básico, que ustedes ya se lo dieron hace mucho. Y nosotros lo que vamos a concentrarnos más en los ejercicios, ¿verdad? Del calor, temperatura y esas cosas. Ok. Vamos a ver. Bien. Ahí está la clase de hoy. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver. ¿Alguna preguntita? A ver. No, profe. Ok. Muy bien. Entonces, como siempre,